Sin duda, hermanos, en estos días es muy importante tener en cuenta a Jehová en nuestras vidas. Y es por eso que en esta ocasión se va a presentar un discurso muy interesante. El tema, la familia feliz, es la que pone a Dios en primer lugar. En esta ocasión nos visita nuestro hermano Edwin Uriel Alonso, quien viene de la congregación altaria, y vamos a prestar mucha atención. Hermanos, lo escuchamos. Piense, ¿qué se necesita para tener una familia feliz? ¿Qué cree usted? Bueno, cuando se le pregunta esto a las personas, muchas personas dicen que lo que se necesita es amor. Puede ser, ¿verdad? Otras personas dicen que lo que se necesita es que haya compatibilidad entre el hombre y la mujer, o química. Algunas otras personas dicen que lo que se necesita para tener una familia feliz es que haya hijos que le dan estabilidad a la familia. Otras personas piensan que habiendo todo eso, pudiera llegar un revés económico y entonces derrumbar esa familia. Por lo tanto, el dinero es importante para que exista una familia feliz. Bueno, cuando se le pregunta esto a las personas es curioso porque la mayoría de ellas nunca dice cuál es el lugar que debe de ocupar Dios en la familia para que ésta sea feliz. Y es curioso porque no fue una civilización de hace miles de años o un hombre que haya inventado o haya dado forma a la familia. No, fue Jehová Dios quien creó a la familia, quien la instituyó, quien le dio forma. Vamos a verlo precisamente en la Biblia. Si tiene usted su ejemplar, ábrala por favor en el libro de Génesis, capítulo 2. Y antes de verlo, tenga presente el contexto. Adán se encontraba en el jardín solo. Y entonces Jehová vio que no era bueno que Adán estuviera solo. Por lo tanto, lo duerme y entonces de su costilla comienza a crear a esta mujer llamada Eva. Y cuando se la presenta a Adán, pues Adán se quedó impactado, maravillado por la belleza de esta mujer, por el regalo que le había hecho Jehová. Hasta hizo un poema y dijo: por fin alguien que es hueso de mi hueso y carne de mi carne, y será llamada mujer, porque del hombre fue sacada. Y entonces Jehová instituye el matrimonio. ¿Cómo lo hace? Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice así: por esa razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y ellos serán una sola carne. Vamos a resaltar dos aspectos interesantes de este versículo. Dice que el hombre dejaría a su padre y a su madre, y entonces se uniría a su esposa, ¿verdad? No dice que el hombre se uniría a otro hombre, o que la mujer se iba a casar con otra mujer. Y es que esto lo decimos porque hay muchas personas bien intencionadas que estudian la Biblia, pero tienen la duda si tal vez habiendo amor o compatibilidad se pudieran casar un hombre y un hombre o una mujer y una mujer. No. Queda claro que el matrimonio que instituyó Jehová Dios es entre un hombre y una mujer. Ese es el matrimonio oficial. El otro aspecto es que dice que que se unirá a su esposa y ellos serán una sola carne. Bueno, esta unión o relación es una unión permanente o para siempre, para formar una sola carne. Es una de las relaciones humanas más íntimas que hay. Y con esta relación, tal vez en un futuro, pueda haber hijos y entonces darle mayor felicidad a la familia. De esa manera, entonces, Jehová instituye
el matrimonio, da vida o da forma a la familia. Bueno, con esto que acabamos de ver, pues usted tal vez en su mente ya tenga la idea de qué es lo que necesita el hombre y la mujer o la familia para estar contentos y felices, ¿verdad? ¿Sabe dónde debe de estar Jehová Dios? Bueno, vamos a confirmarlo. Vamos a ver dos textos, dos citas bíblicas que confirman la importancia de que Jehová Dios esté en la familia para que ésta sea feliz. Abra por favor ahora el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12. Ahí en su última parte dice así: y una cuerda triple no se rompe fácilmente. Bueno, seguramente usted ha visto de estas cuerdas que toman las embarcaciones que son sumamente gruesas y entonces si usted las ve, pues tiene diferentes hilos entrelazados. Eso le da una resistencia para soportar grandes tensiones o grandes cargas. Bueno, en la familia, el esposo y la esposa figuran uno de estos hilos, ¿verdad? Y entonces pudiera haber una cuerda de un matrimonio de 2 hilos y pudiera ser una cuerda estable, sólida, resistente ante las adversidades. Sin embargo, hay un detalle, que esta cuerda está formada por 2 hilos imperfectos. Pero ¿qué sucede si a esa cuerda le tendemos un hilo central, un hilo irrompible, sólido, sumamente fuerte, perfecto? Y entonces sobre ese hilo se entrelazan los otros 2 hilos. ¿Qué va a suceder? Pues las probabilidades de éxito de ese matrimonio o de esa cuerda van a ser mucho más grandes para poder tener una familia feliz. ¿Por qué? Porque Dios ocupa una parte principal, una parte importante. Perdón, no ocupa una parte importante, ocupa la parte más importante dentro de la familia para que ésta sea feliz. Otro texto más, Salmo 127:1. Dice ahí el Salmo 127:1 en su primera parte: a menos que Jehová construya la casa, de nada sirve que los constructores trabajen duro en ella. Entonces, pudiera haber amor, pudiera haber compatibilidad o química, pudiera haber hijos obedientes que le dan estabilidad. Es más, pudiera haber cierta solvencia económica para que esta familia sea feliz. Pero dice la Biblia que si Jehová Dios no es el que le da forma, el que construye, el que está ahí, entonces de nada sirve. Por lo tanto, el lugar que ocupa Jehová Dios en la familia para que ésta sea feliz debe de ser el principal, el más importante. Bueno, como Jehová Dios sabe perfectamente qué es lo que ocupa esa familia para que sea feliz, amorosamente nos da consejos a cada uno de los miembros. Seguramente ustedes ya los han escuchado, pero vamos a considerarlos nuevamente. Consejos para el esposo, la esposa y los hijos. Vamos a comenzar con el esposo. Aquí en la congregación hay excelentes ejemplos de esposos, ¿verdad? Pero, pues hay un detalle, son imperfectos. El mejor ejemplo que podemos tener es el de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Él no fue padre de familia, pero sí podemos seguir el ejemplo de cómo trató a la congregación, cómo trató a sus discípulos. Mire, vamos a ver cómo lo hizo ahí en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 28 y 29. Dice así. Efesios 5, 28 y 29. Del mismo modo, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida con cariño, tal como el Cristo hace con la congregación. Bueno, vamos a sacar 3 aspectos interesantes de estos 2 versículos. Dice que nuestro Señor Jesucristo amó a la congregación, la alimentó y la trató con cariño. ¿Cómo amó a la congregación nuestro Señor Jesucristo?
Vamos a verlo nuevamente con la Biblia y veamos ahora el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Juan 13, 1. Dice así: Ahora bien, antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que le había llegado la hora de irse de este mundo para volver con el Padre. Por eso, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Dice ahí, por eso, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Queremos destacar este verbo, esta palabra, habiendo, que tiene una connotación de una acción del pasado, pero continua. De esa forma, nuestro Señor Jesucristo le dio a saber a sus discípulos que los amaba, no hasta el último día de su vida, que de esa forma se dieron cuenta con el sacrificio de Jesús, ¿verdad? Pero desde que los conoció, ellos se dieron cuenta que nuestro Señor Jesucristo siempre los amó. ¿Cómo podemos imitar los esposos o los varones este ejemplo de Jesús? Pues con el día a día, con los detalles. Si nosotros le preguntáramos a un hermano que está casado y le dijéramos, hermano, ¿usted daría la vida por su esposa? Seguramente el hermano diría que sí. Pero para que suceda una situación así, necesita ser algo extraordinario, ¿verdad? Pero si le preguntáramos a la hermana, hermana, ¿usted sabe que su esposo la ama? Pues la hermana se daría cuenta porque con el día a día, con los detalles, se va a dar cuenta que la ama, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer los varones de manera práctica? Bueno, pues pueden decirle a su esposa, te amo, te quiero, eres muy importante para mí, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Pero tal vez diga el esposo, híjole, qué difícil, ¿no? Pues es que yo decirle eso me cuesta mucho trabajo. Bueno, pues entonces tal vez pudiera escribir una carta y entonces ahí decirle todo lo que piensa, todo lo que siente por ella. No, pues es que si no se lo digo, escribirlo pues está mucho más difícil. Bueno, entonces puede pintar un cuadro y entonces ahí plasmar todos sus sentimientos. Bueno, pues es que si no se lo digo, si no lo escribo, pues un cuadro pues mucho más difícil, ¿no? ¿Cómo va a ser posible? Bueno, entonces puede ir a la florería, comprar un ramo de flores, pasearse por todo el vecindario, que todos lo vean, llega con su esposa y le entrega el ramo de flores. No, pues si no se lo digo, si no se lo escribo, si no lo pinto, imagínese la pena, ¿verdad? De caminar con las flores por todo el vecindario. Bueno, entonces puede hacer algo sencillo. Tome una hoja en blanco y en esa hoja en blanco va a dibujar 2 palitos verticales. 1, 2. Y abajo de esos palitos, un semicírculo, así como una carita feliz. Y abajo de la carita feliz va a escribir TQM, te quiero mucho. Pues algo sencillo, ¿verdad? Bueno, de esa forma, con los detalles, la esposa se va a dar cuenta que realmente es amada por su esposo. Correcto. ¿Qué más hizo Jesús? Dice que la alimentó. Bueno, los varones tienen la necesidad y la obligación de velar por el alimento físico y espiritual de su familia. Y aquí los hombres son muy trabajadores y se levantan muy de mañana y van a buscar precisamente ese alimento para su familia, ¿verdad? Pero no solamente se ocupan de eso, sino que también semana con semana celebran la noche de adoración en familia para darle ese alimento espiritual tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo el ejemplo de Jesús, alimentó de manera física a las muchedumbres o a sus discípulos, a la congregación, pero también lo hizo muchas veces en sentido espiritual. Los varones también lo hacen. Celebran la noche de adoración en familia y pueden seguir el ejemplo de los israelitas. Ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, dice que le dice Jehová al pueblo que todo lo que le decía, pues lo albergara primeramente en su corazón y después lo inculcara en sus hijos. Y entonces estas palabras se las dijera cuando estuviera sentado en la casa, cuando anduviera por el camino, cuando se levantara o cuando se acostaran.
Quiere decir que los varones tienen todas las oportunidades en el día para poder dar ese alimento espiritual a sus hijos. Luego dice nuestro Señor, Efesios, capítulo 5, 28 y 29, que Jesús también, aparte de amar, alimentar, dice que trató con cariño a la congregación. ¿Recuerda usted el pasaje de Mateo capítulo 28? Una noche antes de morir, nuestro Señor Jesucristo llevó a sus discípulos al jardín de Getsemaní. ¿Recuerda cómo estaba Jesús? Estaba angustiado, estaba presionado. Y entonces, pues se aparta para hacer oración, para dirigirse a su Padre. ¿Y recuerda usted qué les pidió a sus discípulos? Les pidió solamente dos cosas: que se mantuvieran despiertos y haciendo oración, ¿verdad? Ahora, tenga en consideración que estaba sumamente presionado nuestro Señor Jesucristo y dice la Biblia que cuando Él hablaba, la gente se quedaba atónita, se quedaba sorprendida. Él hablaba con autoridad. Y entonces cuando le pide esto a sus discípulos, que se mantuvieran despiertos y en oración, ¿recuerda usted cuántas veces les dijo? 3. ¿Y recuerda usted cuántas veces le hicieron caso? 0. Ninguna. Al ser más poderoso del universo, al segundo, ¿verdad? No le hicieron caso. Bueno, ¿acaso los maltrató? ¿Los humilló? ¿Los denigró? ¿Los insultó? ¿Los hizo sentir mal porque no le hicieron caso? No, fue muy amoroso y fue paciente con ellos. Bueno, ¿cómo podemos seguir los esposos el ejemplo de Jesús al tratar con cariño a nuestros seres queridos? Pues a veces sucede que en el trabajo el esposo o el varón viene bien cansado, viene bien presionado, ¿verdad? Y llega a la casa y entonces pide ayuda a la familia. Familia, por favor, ayúdenme con esto y lo otro. Y nada más se escucha por allá un grillito, ¿verdad? Nadie. O el esposo les pide que hagan ciertas tareas, ciertas actividades, y entonces pasa mucho tiempo y la actividad o el trabajo, nadie lo hizo, no le hicieron caso. Puede seguir entonces el ejemplo de Jesús de tratar con cariño a la familia. ¿Cómo? Pues no los va a insultar, no los va a sentir mal, no les va a llamar la atención de una manera severa, los va a tratar con cariño, con paciencia, con amor, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Pues ahí está el ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo para los esposos, para los varones. Ahora para las esposas. Hay un ejemplo que sobresale ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 a 6, de Sara, la esposa de Abraham. ¿Cómo fue Sara? Bueno, Sara era una mujer que respetaba sinceramente a su esposo. No competía con él. Cuando tenía que tomar una decisión Abraham, pues la tomaba y ella lo apoyaba. Claro, si había algo que tenía que rectificar a Abraham, entonces escuchaba a su esposa y entonces tomaba riendas en el asunto, ¿verdad? Rectificaba el asunto. Pero ella no competía con él. Era una mujer respetuosa, que siempre tenía en consideración la opinión de su esposo. No tenía un espíritu de rebeldía o de independencia. Para Sara, las cualidades espirituales eran muy importantes. Y recuerda usted también, Sara era una mujer muy bella. Y también se aplicaba o daba atención a su apariencia física, a su belleza. Pero no era lo más importante para ella. Para ella lo más importante era desarrollar cualidades espirituales como la fe, la paciencia. Era importante para ella eso, el desarrollar esas cualidades espirituales. ¿Se imagina usted a Sara reclamándole a su esposo? Diciéndole: oye, Abraham, ¿cómo va a ser posible que nos hayas traído a este lugar polvoriento, con mucho calor, si estábamos muy bien allá en la tierra de Ur, no nos faltaba nada? ¿Se imagina usted así, levantándole la voz, la esposa al esposo? Sara a Abraham, ¿verdad que no? No, es un excelente ejemplo entonces que las hermanas, las esposas,
pueden seguir. Y otro es seguir los consejos del Proverbios 31, ¿verdad? Donde habla el rey de Lemuel de una esposa competente. Esa esposa que es industriosa, que es trabajadora, que se levanta muy de mañana y entonces prepara el desayuno o el lonche para sus hijos o para el esposo para que se vayan y entonces no tengan hambre durante el día. Esa mujer trabajadora, industriosa, que si es así, bueno, entonces el esposo y la familia se van a dar cuenta de ello y tal vez digan las mismas palabras que el rey Lemuel dijo al último. Dijo, mujeres competentes hay muchas, pero tú superas a todas. Tal vez le diga eso su esposo, ¿verdad? Cuando usted sea así de atenta o de trabajadora para con la familia. Muy bien, pues ahí está el ejemplo para las esposas. Vamos con los hijos. Vamos a ver un texto bíblico que seguramente ya sus papás se los han leído muchas veces. Colosenses 3:20. Colosenses 3:20 dice, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque eso le agrada al Señor. Bueno, es un texto muy conocido, ¿verdad? Pero queremos resaltar algo, una palabra. Dice, sean obedientes en todo. Y es que en todo, pues es en todo. En el entretenimiento, en los videojuegos, en la clase de amistades, dentro y fuera de la congregación, obedientes en la escuela, obedientes en la casa, obedientes en todo. Ya ahí la cosa se complicó un poquito, ¿verdad? Pero deben de tener que la obediencia es un requisito divino. Y deben de tener en consideración que la obediencia no puede ser selectiva. Es decir, no le puedes decir a tu mamá, mamá, mira, en esto sí te voy a obedecer, pero en esto no, porque esto no me gusta. No podemos ser selectivos. Tampoco la obediencia puede ser negociable. Es decir, mira papá, si tú me das esto, pues entonces yo te voy a obedecer. O si me das este regalo, pues ahora sí voy a hacer lo que me estás pidiendo. No, tampoco puede ser negociable. La obediencia no es selectiva ni negociable. Y deben de tener los padres y los hijos que la obediencia es muy importante y que los representantes de Jehová Dios dentro de la familia son los padres. Entonces, ustedes hijos, si obedecen a sus padres, pues estarán obedeciendo a Jehová Dios. Y el que obedece no se equivoca, pero el que desobedece puede pagar muy graves las consecuencias. Muy bien, pues ahí están los 3 consejos para el esposo, la esposa y los hijos, ¿verdad? Ahora, los siervos de Jehová seguimos estos consejos de Jehová Dios para tener una familia feliz. Por lo tanto, siempre estamos contentos y felices, ¿verdad? Pues no es cierto. La realidad es otra. La realidad es que nos esforzamos por seguir estos consejos, somos felices, pero a veces vienen embates, vienen sacudidas en las familias y a veces hasta llegan a derrumbarse. ¿Se ha fijado que alrededor del mundo ahorita hay muchos temblores, terremotos que sacuden la tierra y entonces las construcciones se vienen abajo? A veces así sucede dentro de las familias. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen los gobiernos cuando sucede una emergencia así? Cuando sucede un temblor, un terremoto, hay 3 pasos que hay que seguir. No grite, no corra y no empuje, ¿verdad? ¿Cómo podemos llevar estos 3 pasos a la familia cuando hay una emergencia, cuando hay una sacudida, cuando hay un temblor y entonces pareciera que la familia se derrumba? Bueno, no vamos a gritar. La carta a los Efesios capítulo 4, versículo 29 dice que de nuestra boca no salgan palabras corrompidas o podridas. Por lo tanto, en una familia cristiana no debe de haber gritos, insultos, ofensas, groserías, humillaciones o denigraciones. No. Son a los seres que más queremos, ¿no es cierto?
Por lo tanto, la gritería no debe de existir. No empujo. Perdón, no corro. Por lo regular, cuando viene una situación, un problema en un matrimonio, el esposo y la esposa se quieren separar, se quieren divorciar. Pero los siervos de Jehová luchamos, nos esforzamos por mantener unido esa relación, ese vínculo, ¿verdad? Y tenemos una ayuda muy poderosa, la oración. Podemos dirigirnos a Jehová y entonces decirle: Jehová, ayúdame por favor con mi esposa, con mi hijo, con mi familiar, para que sigamos unidos. Y no solo eso, sino que también cuenta con otra ayuda que nos da Jehová, con los ancianos de la congregación. Los ancianos podemos decir que son expertos consejeros matrimoniales. ¿Por qué? Bueno, porque si usted acude a ellos, ellos no le van a dar un consejo basado en lo que ellos piensan o de la forma que mejor les ha ido. No, le van a dar un consejo basado en la Biblia y basado también en las publicaciones del esclavo fiel y prudente, que tiene precisamente la Biblia una sabiduría infinitamente superior a la sabiduría humana, a la de los consejeros matrimoniales que hay en el mundo. Por eso es que decimos que los ancianos son excelentes consejeros matrimoniales, porque basan sus consejos en la Biblia. Pero para eso necesita usted también ser humilde. Para acudir y pedir un consejo, pues se necesita mucha humildad. Y más humildad se necesita para llevar a cabo los consejos que le están dando. Por lo tanto, no corremos. Y luego, por último, no empujamos. La carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 26, dice que el que se enoja, ¿no qué? No peque. Podemos enojarnos, ¿verdad? Pero hay que pensar en las consecuencias, sobre todo cuando nos enojamos, y a veces muchos de los matrimonios comienzan con un manotazo, ¿verdad? Un manazo, y entonces después van escalando esos golpes hasta llegar a empujarlos por las escaleras, ¿verdad? Hay que pensar en las consecuencias, hay que pensar en los resultados. La factura la pudiéramos pagar muy, muy cara. Por lo tanto, no empujamos. Bueno, pues ahí están los consejos cuando sucede una emergencia, una sacudida, un temblor. La otra es que no cierre las vías de comunicación entre sus seres queridos. Escúchelos. Cuando vengan con un problema o algo que tal vez usted crea que se tiene que corregir, escúchelos primero. Y si no tiene la respuesta en ese momento, pues vaya a las publicaciones, ¿verdad? Y entonces no cierre esas puertas, porque si cierra esas vías de comunicación, ¿qué va a hacer el joven o la esposa o su ser querido? Pues va a ir a buscar la ayuda del maestro, del familiar o de alguna persona que no cree en la Biblia, que no va a basar su consejo en la Biblia. Y seguramente no le va a ir muy bien. Por lo tanto, no cierre las vías de comunicación. Y por último, hermanos, ve a sus seres queridos como nos ve Jehová. ¿Cómo nos ve Jehová? ¿Recuerda usted cuando se casó? ¿Recuerda usted cuando se enamoró de su esposa? ¿Cómo la veía? ¿No se le hacían así los ojitos de corazoncito? ¿Verdad que sí? Y decía, es que esta mujer es la mujer más bella de todo el mundo. Y los demás le decían, oye, pero ya te fijaste en esto y en esto. Sí, eso no me importa. Mira, es publicadora, trata muy bien a sus padres, es muy amable, es amorosa, es trabajadora, va a todas las reuniones, no se las pierde. ¿En qué se fijaba? Pues se fijaba precisamente en sus cualidades espirituales, ¿verdad? Así nos ve Jehová. No ve nuestros defectos, porque si defectos fueran los que viera Jehová, ¿quién estaría de pie? Nadie. Por lo tanto, vea las cualidades de sus seres queridos, no le vea sus defectos. Eso le va a ayudar mucho a seguirlos amando. En conclusión, hermanos, siempre tenga a Jehová Dios en primer lugar, que sea la parte más importante en su familia. Siga los consejos que Él nos da, porque Él creó a la familia. Por lo tanto, Él sabe qué es lo que se necesita para que ésta sea feliz. Si usted sigue estos principios, estos consejos, entonces no solamente podrá tener una familia feliz ahora, sino
también en ese futuro maravilloso que nos promete Jehová, en ese Edén que estará aquí en la tierra. Qué consejos tan valiosos se nos dieron en este discurso, ¿no? Sin duda, vayan primeramente a las gracias a Jehová por habernos presentado esta valiosa información y también le damos gracias al hermano Edwin Uriel Alonso por haberse la preparación y por habernos presentado este discurso tan interesante. Bien, hermanos, igual que hoy, la próxima semana también tenemos un discurso igual de interesante. Este nos lo estará presentando nuestro hermano Aldo Iván Martínez con el tema ¿Se pondrá usted de parte de la adoración verdadera? Sin duda un tema muy interesante y más aún, hermanos, como recordatorio, la próxima semana es la visita del superintendente de circuito. Entonces recordemos, la reunión no va a ser el lunes, va a ser el martes y la reunión del sábado queda igual. Entonces, hagamos los planes, hermanos, para poder estar presentes en esta semana tan importante. Bien, hermanos, vamos a pasar a la siguiente parte. En el estudio de la atalaya. Esta ocasión, el hermano Robles la dirigirá y su ayudante será el hermano Elías Villalobos. Los dejamos. ¿Ha escogido usted aguacates y mangos? ¿Por qué este ejemplo tan burdo? Porque es un ejemplo de que a veces nos vamos por vista y lo tocamos, pero por dentro está podrido. Quien ha comprado aguacate y mango sabe lo que es el reto. Esta mañana estaremos hablando de eso. A veces solamente nos confiamos con lo que vemos. Y a veces, aún viendo, aún así le erramos. Por eso es necesario que andemos como personas espirituales mejor por fe. Tal vez no estemos muy relacionados con este concepto. ¿Andar con fe o por vista? Esta mañana lo estaremos analizando. Sigamos andando por fe es el título para esta mañana. Texto temático, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, 7. Andamos por fe y no por vista. Esta mañana estaremos viendo tan solo 3 situaciones de las muchas que tenemos en nuestra vida de cómo tenemos que andar por fe. Es más práctico a la larga, aunque a veces no lo logremos entender. Esta mañana nuestro lector de los párrafos es nuestro hermano Elías Villalobos. Hermano Elías, por favor, párrafo número 1. El apóstol Pablo sabía que pronto sería ejecutado, pero al pensar en lo que había hecho en su vida sentía mucha satisfacción. ¿Por qué? Bueno, dijo, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. En su carrera cristiana había tomado muy buenas decisiones, así que estaba seguro de que Jehová estaba contento con él. Al igual que Pablo, queremos tomar buenas decisiones y contar con la aprobación de Jehová. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Por qué se sentía Pablo satisfecho al pensar en su vida? ¿Por qué se sentía así? Con jovencito Cortés, por favor. En su carrera cristiana había tomado muy buenas decisiones, así que estaba seguro de que Jehová estaba contento con él. Bien, muchas gracias. Hermana Yasmín, por favor, de Bartolo. En el caso de Pablo, pues veíamos hace poquito en los estudios, ¿verdad? Todo lo que él hizo. Así que entonces él se sentía satisfecho por lo que ya había logrado para con Jehová, porque siempre le dio lo mejor que pudo a Jehová. Así que cuando alguien
da lo mejor de sí mismo. Por eso puede llegar a decir lo que Pablo dijo, ¿verdad? He terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Muy bien, hermana, muchas gracias. ¿En qué momento hizo esa reflexión de su vida? ¿Cuando apenas iniciaba su carrera espiritual o en qué momento? Que eso es lo interesante. Hermana Águeda, por favor, de Gama. El libro de Timoteo menciona que ya fue al final de su ministerio, cuando él pudo hacer pudo ver todo lo que había hecho durante su ministerio y ver que había sido fiel a Jehová y estaba seguro que él iba a recibir la recompensa. Por eso él pudo decir, he terminado la carrera. Muy bien, muchas gracias. Vamos a tomar como base, me he mantenido en la fe. ¿Qué es eso? Párrafo número 2. Hablando de él y de otros cristianos fieles, Pablo dijo, andamos por fe y no por vista. ¿Qué quiso decir? A veces cuando la Biblia dice que una persona anda de cierta manera, no se refiere a su manera de caminar literal, sino a su manera de vivir la vida. Cuando se dice que una persona anda por vista, esto significa que solo toma decisiones basándose en lo que puede ver, oír y sentir. Por otro lado, cuando se dice que alguien anda por fe, eso significa que toma decisiones basándose en lo que Jehová quiere que haga. Sus acciones demuestran que tiene la total confianza de que Dios lo recompensará y de que seguir las normas de su palabra es lo mejor para él. ¿Qué significa andar por fe? ¿Qué significa andar por fe? Liz Bartolo, por favor. Tomar decisiones que Jehová quiere que haga. Correcto, muchas gracias. Eso es. Y de manera práctica, ¿qué es andar por fe? ¿Qué es andar por fe? Hermano Miguelito, por favor, Hernández. Dice que sus acciones demuestran que tiene la total confianza de que Dios lo recompensará y de que seguir las normas de su Padre es lo mejor para él. Correcto, muchas gracias. Hermano Manríquez, por favor. Me gusta mucho lo que dice Hebreos 11:6, donde dice que sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con empeño. Muy bien, muchas gracias. Para entender más lo que es andar por fe, vamos a decir lo que es andar por vista. ¿Qué es andar por vista? Es como que ahora sí todo lo contrario y se entiende más el concepto. Hermana de Manríquez, por favor. Juanita. Si una persona que anda de esa manera solo por vista, se basa nada más en lo que ve, escucha y siente. Muy diferente a una persona que anda con fe, porque aunque no vemos a Jehová, pero de todas maneras creemos en Él, lo amamos y queremos hacer su voluntad. Correcto, muchas gracias. Hermano Alemán, por favor. Carlos. Es decir, que una persona que no anda por fe es cuando toma decisiones de lo que siente y lo que le puede satisfacer en un momento dado. Por ejemplo, a la hora que se va a ver más adelante, a la hora de tomar un trabajo, no importa cuál sea, no importa que perder las reuniones, total que gane bien, es lo que va a satisfacer sus necesidades. En cambio, andando por fe es cuando una persona, cuando toma decisiones, busca información basada en la Biblia, medita y ahí sí toma una buena decisión. Correcto, hermano, muchas gracias. Párrafo número 3, por favor. Claro está, hay decisiones que tomamos basándonos en lo que vemos, oímos y sentimos. Sin embargo, probablemente no nos irá bien si tomamos decisiones importantes basándonos solo en nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque la información que nos llega por los sentidos no siempre es correcta ni confiable. Además, si andamos solo por vista, puede que acabemos pasando por alto la voluntad o los consejos de Jehová. En cambio, si andamos por fe, será más probable que nuestras decisiones sean del tipo que le agrada al Señor. Seguir los consejos de Dios nos dará paz interior y nos hará verdaderamente felices. Y si seguimos andando por fe, podremos vivir para siempre. Leamos segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. Migdael Alonso, por favor.
Mientras mantenemos la vista fija en las cosas que no se ven y en las cosas que no se ven y no en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Muchas gracias, Nica. ¿Cómo nos beneficia andar por fe? ¿Cómo nos beneficia? Hermana Lucy, por favor, Díaz. Efesios 5:10 dice, sigan asegurándose de lo que le agrada a Jehová. El beneficio que obtendremos al tomar decisiones que le agradan a Jehová es que nos va a dar paz interior y nos hará verdaderamente felices, y de esta manera podremos vivir para siempre. Correcto, muchas gracias. Entonces, ¿está mal que algunas decisiones las tome por lo que veo, por lo que oigo, por lo que siento? ¿Está mal? Hermana... Sí, hola. Hermana Rosy, por favor. De Esparza. No, no está mal, hermano, porque en el día tomamos muchísimas decisiones. Lo que pasa es que las decisiones que debemos tomar por fe son las decisiones importantes en nuestra vida. Exactamente, esa es la diferencia. Hermano Gama, por favor, Gama Carrillo. En Eclesiastés 11:9, ahí se menciona de que el joven debe disfrutar, correr, hacer muchas cosas, pero ahí da la amonestación que Jehová le va a llamar a cuenta de todo lo que haya hecho. Entonces, por eso aquí se hace la invitación de que en todos los caminos siempre tome a Jehová y le va a ir mejor. Correcto, muchas gracias. ¿Y por qué es mejor andar por fe y no por vista, segunda carta a los Corintios 4:18? ¿Por qué? ¿Por qué? Hermana, por favor, y me comparte su nombre. ¿Marta? Marta, por favor. Marta. Sí, porque como dice el texto de 2 Corintios 4:18, dice que las cosas que no se ven, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, y las que no se ven son las que podemos apreciar las personas espirituales. Son las promesas de Jehová, las enseñanzas de Jehová, y todo eso que nos va a hacer estar conscientes, van a ser un ancla que nos va a tener conscientes y nos van a mantener en la verdad, y de esa manera pues vamos a tener la vida eterna. Correcto, muchas gracias. Muy buen punto. Solamente las personas espirituales. Si no puedo andar por fe, examen interior. Párrafo número 4. ¿Cómo sabemos si estamos andando por fe o por vista? Basta que nos hagamos estas preguntas. ¿En qué me baso para tomar decisiones? ¿Solo en lo que veo o en mi confianza en Jehová y en sus normas? En este artículo analizaremos cómo podemos seguir andando por fe en 3 importantes campos de la vida. Cuando tenemos que escoger un empleo, cuando vamos a elegir con quién casarnos y cuando recibimos instrucciones de la organización. En cada campo veremos algunos factores que debemos tener en cuenta para tomar buenas decisiones. ¿Cómo sabemos si estamos andando por fe o por vista? ¿Cómo lo sé? Hermana de Alonso, por favor, Yola. Sí, es cuando reflejamos con nuestros hechos lo que hacemos. Por ejemplo, podríamos preguntarnos en qué me baso para tomar decisiones, solo en lo que veo o en mi confianza en Jehová y sus normas. Correcto, muchas gracias. Tomando esto en cuenta, ¿qué 3 ejemplos vamos a analizar esta mañana? ¿Qué 3 ejemplos? Erika Marilu, por favor. En cada campo veremos algunos factores que debemos tener en cuenta para tomar buenas decisiones. Correcto, muchas gracias. ¿Pero en qué campos? O sea, eso sí vamos a ver eso. ¿Pero en qué campos lo vamos a ver? Hermana de Zacarías, por favor, Berta. Sí, cuando tenemos que escoger un empleo, cuando vamos a decidir y elegir con quién nos vamos a casar y cuando recibimos instrucciones de la organización. Correcto, muchas gracias. Primer subtema de esta mañana, subtítulo. Cuando tenemos que escoger un empleo.
Párrafo número 5. Es normal que queremos tener un trabajo que nos permita atender nuestras necesidades y las de la familia. En algunos casos, los trabajadores reciben un salario con el que pueden cubrir los gastos diarios e incluso ahorrar para el futuro. Pero otros quizás reciban un sueldo menor, que solo les permita conseguir lo básico para la familia. Por eso, a la hora de decidir si aceptaremos un empleo, es lógico que tengamos en cuenta cuánto vamos a ganar. Sin embargo, si una persona se fija solo en ese factor, estará andando por vista. ¿Debemos fijarnos solo en el sueldo a la hora de escoger un empleo? ¿Solo en eso? Hermana Margarita, por favor. Díaz de León. Sí, gracias. Aunque pues sí es muy importante, ¿verdad?, tomar en cuenta cuánto nos van a pagar. Pero también debemos de fijarnos muy bien en si ese empleo nos va a permitir salir a predicar, asistir a las reuniones, porque si elegimos un empleo donde nos paguen más, pero ya no nos da tiempo para las cosas espirituales, pues no conviene decidirnos por ese empleo. Exactamente, muchas gracias. Pero ¿qué dos principios son una realidad? O sea, ahí está Eclesiastés 7:12, que a veces satanizamos, y 1 Timoteo 5:8. ¿Qué dos principios son una verdad? Hermano Charlie, por favor. Más bien es Carlos. De cariño, Charlie. Carlos, por favor. Gracias. Sí, podemos notar que el mismo texto nos dice que el dinero es una protección. Entonces no sería malo ganar un poco más o ganar menos. Ya lo que vendría siendo malo sería fijarnos en solo ese factor. Correcto. Ahora, 1 Timoteo 5:8, que es una verdad también. Porque a veces lo decimos con demasiada facilidad. No, que salga a trabajar. ¿Sí? ¿Sí? Hermano Saúl, por favor. Sí, en 1 Timoteo 5:8 dice que si alguien no mantiene a los suyos, es alguien que ha rechazado la fe y es peor que una persona sin fe. Entonces también es una realidad que pues debemos al momento de decidir un empleo, debemos de ver por nuestra familia o nuestra futura familia, pero también no descuidando sus necesidades espirituales. Correcto, muchas gracias. Y también las emocionales, no nada más espirituales, sino también emocionales. Párrafo número 6. Si andamos por fe, también tendremos en cuenta qué efecto podría tener el trabajo en nuestra amistad con Jehová. Preguntémonos, ¿exigiría el trabajo que hiciera cosas que Jehová odia? ¿Afectaría mi rutina de actividades espirituales? ¿Tendría que dejar sola a mi familia durante largos periodos? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí, lo más sabio sería no aceptar el trabajo, incluso si es difícil encontrar el empleo. Como andamos por fe, nuestras decisiones demuestran que estamos 100% convencidos de que Jehová hará algo para cubrir nuestras necesidades. Leamos Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Hermana de Gama, por favor. Que su modo de vivir esté libre del amor al dinero y estén contentos con las cosas que tienen, porque Él ha dicho, nunca te dejaré y jamás te abandonaré. Gracias, hermana. ¿Cómo demostramos o cómo demuestro que ando por fe a la hora de escoger un trabajo? Hermano, míreles, por favor, José Luis. Pues haciéndonos preguntas, por ejemplo, ¿exigiría el trabajo que hiciera cosas que Jehová odia? A lo mejor el futuro trabajo que me estoy entrevistando, me van a pedir que porte un arma, o que mienta a las autoridades tributarias, por ejemplo, o que venda cosas ilegales, cosas que hacen daño. Entonces, ese tipo de cosas debo considerar a la hora de solicitar un empleo. Correcto, ese es uno. ¿Qué otro factor, por ejemplo? Segunda pregunta. Hermana Despino, por favor, Paulina. Gracias, hermano. La segunda pregunta menciona, ¿afectaría mi rutina de actividades espirituales? Quizás sea un buen trabajo, pero si los horarios nos implican, pues, abarcar mucho tiempo en el que nos impida ir a las reuniones, pues impedir nuestra adoración en familia o actividades espirituales, entonces hay que descartarlo. Correcto, muchas gracias. Vamos a hacer un paréntesis antes de seguir con la tercera. ¿Aquí de qué rutina habla aquí? ¿De una sana o de la que tengo yo? ¿De una rutina espiritual sana
o solo lo que hago yo. Son dos cosas diferentes. ¿De qué rutina? Hermana Manuelita, por favor. Aquí está hablando de asuntos espirituales. Jehová quiere que nunca lo abandonemos y por eso nos da estos consejos. Correcto, muchas gracias. Porque a veces, hermana Mireya, este punto es importantísimo. Se refiere a la rutina espiritual que Jehová espera que tenga, ¿verdad? Que es servicio, reuniones, todo lo que tiene, e incluso asambleas, ¿verdad? Todo lo que Jehová espera que nosotros estemos atendiendo, incluso la adoración en familia. Lo que Jehová espera, no lo que yo creo que es lo más importante. Exactamente, porque a veces no afecta. Porque mi rutina está así. Toda la realidad no me afecta ese trabajo, porque no tengo rutina. Vamos al tercer punto. ¿Cómo más demuestro que ando por fe? Alejandro, por favor. Alejandro Elío. Demostramos que andamos por fe, porque demostramos que en lugar de escoger un trabajo al que nos quiten tiempo y energía para las cosas espirituales, escogemos un trabajo que honre a Jehová y que nos cobren tiempo y energías para las cosas espirituales. Correcto, muchas gracias. Y la tercera pregunta que podríamos hacer, ¿cómo nos ayudaría? Hermana Susi, por favor, Ramírez. Sí, en Mateo 6:33 Jehová nos prometió que si poníamos en primer lugar el reino, Él nos iba a dar todo lo que necesitamos. Entonces tenemos que estar completamente seguros de que Jehová va a cubrir todas nuestras necesidades. Correcto, muchas gracias. Y la tercera pregunta, hermana Marisa, por favor, de Mireles. Sí, esta pregunta es importante. Si al aceptar el empleo dejaría por largos periodos a mi familia. Esto puede ser tentador porque puede haber una oferta, tal vez en otro país o en otro estado, que implicaría dejar a mi familia por largos periodos. Entonces, al hacer esto no estaría cumpliendo lo que dice Filipenses 1:10, de asegurarme de las cosas más importantes, y la familia es muy importante. No la atendería, no la cuidaría espiritualmente ni emocionalmente, tal vez materialmente sí le daría, pero lo demás que es muy importante, que es vital, lo descuidaría. Correcto, muchas gracias. Y en ese aspecto, aunque no queremos poner reglas, ¿qué hay si como padre o madre, trabajando aquí en la ciudad, abandono a mis hijos todo el día? O sea, cada quien. Y según Hebreos 13:5, ¿a qué me invita? Según Hebreos 13:5. Hermano Elías, por favor, Villalobos. Bueno, hay que recordar que este mundo de Satanás fue diseñado por él. Todo va en contra nuestro realmente. Pero Jehová dice, bueno, al final dice, nunca te dejaré y jamás te abandonaré, ¿no? Entonces, sí es cierto, vivimos ahorita en el mundo de Satanás, pero aún así el hecho es de que no estamos viviendo para el mundo de Satanás, sino estamos con el mundo, ¿no? O sea, somos consecuencia de. Pero Jehová es el que nos dice, eso va a acabar pronto y no te voy a dejar solo mientras esté pasando todo esto. Correcto, hermano, muchas gracias. Hermano Alejandro Álvarez, por favor. Sí, muchas gracias. Entonces, hermanos, si andamos por fe, Jehová nunca nos va a abandonar. Correcto, muchas gracias. Hermano Alonso, por favor, Carlos. ¿A qué me invita este texto? Nos invita a que estemos satisfechos con las cosas que tenemos. Exactamente. Hermana Mireya, por favor. Sí, es que si aprendemos a estar contentos con las cosas que tenemos, el párrafo dice que cuando la respuesta a las preguntas que se nos hace es sí, dice lo mejor sería, o lo más sabio, sería no aceptar el trabajo. Y luego me llama la atención que dice, incluso si es difícil encontrar empleo. O sea, aquí no está como condicionando, ¿verdad? Si la ves difícil, pues acepta. No, ¿verdad? Jehová espera que ahí demostremos que confiamos en Él y que estamos contentos con que salga incluso solo para lo indispensable. Correcto, muchas gracias. Por eso, ¿qué relación debo de tener con el dinero según Hebreos 13:5? ¿Qué relación debe tener con el dinero? Hermana de Cortés, por favor. Debe estar libre del amor al dinero. Exacto, porque puedo tener bien poquito, pero solamente estar pensando en dinero. Entonces debo tener una sana relación
para poder estar contento con lo que tengo. Puede tener mucho y estar totalmente inconforme. Por eso debo de sanar mi relación, cómo veo el dinero. Párrafo, porque a veces no es el trabajo, soy yo, mi visión al dinero. Párrafos 7 y 8. Un hermano de Sudamérica llamado Javier tenía muy presente la importancia de andar por fe. Él cuenta, en mi empresa surgió una vacante para un puesto prestigioso en el que ganaría el doble y me sentiría súper realizado, así que lo solicité. Sin embargo, Javier tenía muchísimas ganas de ser precursor. Y él sigue diciendo, me recomendaron para una entrevista con el gerente nacional. Antes de presentarme, le oré a Jehová, convencido de que él sabía que era lo mejor para mí. Quería progresar profesionalmente, pero no iba a aceptar el trabajo si no me permitía alcanzar mis metas espirituales. Javier explica, durante la entrevista el gerente me dijo que tendría que hacer horas extras con frecuencia. Contacto le dije que no podía debido a mis actividades espirituales. Javier rechazó la oferta y 2 semanas después se hizo precursor. Más tarde, ese mismo año encontró trabajo de tiempo parcial. Él cuenta, Jehová escuchó mis oraciones y me dio un trabajo que encaja perfectamente con mi horario de precursor. Me siento muy contento de tener un empleo que me permite dedicar más tiempo a Jehová y a mis hermanos. ¿Cómo demostró un hermano de Sudamérica que andaba por fe? Y de apoyo tenemos la imagen también, nos da una idea. ¿Cómo lo demostró? Eliu, por favor. ¿Cómo lo demostró? Demostró que andaba por fe, escogiendo un empleo que le diera fuerzas y energías para servir a Jehová. Correcto, muchas gracias. Pero ahora platicamos de la experiencia. ¿Ese puesto se lo ofrecieron? ¿O cómo estuvo? Hermano Vicente Díaz, por favor. No, sino que él vio esa oportunidad y también lo quería, ¿verdad? Para, como dice él, podría realizarme en ese trabajo. Exactamente, posiblemente estudió para eso. Hermana Águeda. Y no está mal que él hubiera deseado ese puesto porque ganaría un poco más, pero cuando él meditó en lo que esto afectaría su espiritualidad y sus deseos y sus metas que él tenía, es cuando entonces puso sus ojos en las cosas espirituales. Correcto, muchas gracias. ¿Y si ese trabajo no le hubiera impedido nada? ¿Hubiera estado mal que lo tomara? Hermana Rosy, por favor. Él tenía buenas metas, hermano, entonces se entiende que tenía una bonita relación con Jehová. Si se le hubiera dado ese trabajo, él lo hubiera podido tomar si él cumplía con sus metas, porque él menciona, quería progresar profesionalmente, pero no iba a aceptar el trabajo, no lo estaba dejando a la ver qué pasa. Él fue a solicitar ese trabajo con una decisión ya tomada. Quiero el precursorado, lo voy a cumplir. Puso prioridades, puso como prioridad a Jehová. No hubiera estado mal si él se hubiera adaptado el trabajo nuevo a su horario que él ya tenía, hubiera estado bien si lo hubiera tomado. Correcto, muchas gracias. Por eso marcamos esto, hermanos, porque a veces nos espantamos. Cuando escuchamos que alguien es ingeniero, ¡ay, nos espantamos! En ningún lado, ¿eh? Si queremos que haya ese punto de equilibrio. Tampoco queremos romantizar la pobreza. ¿Sí? No tenemos voto de pobreza a los siervos de Jehová. La imagen, que es una realidad que a lo mejor usted puede sentir. ¿Qué es una realidad? Hermano Vicente Díaz, por favor. Sí, ahí en la imagen se ve a un supervisor y a un hermano que le enseña que ese escritorio está vacío, ¿verdad? Y que puede ser de él. Exactamente. Hermano Alonso, por favor. Carlos. Sí, podemos notar que el hermano es de manufactura y ahí es una oficina, entonces es un gran salto y tal vez una gran tentación para él. Exacto. Y si estudió para eso, él, hermano Alonso, por favor. Francisco. Pues dicen por ahí la cara refleja lo que siente, ¿verdad? A él mismo puede estar pasando en su mente diciendo, es por el trabajo que estudié, que trabajé, que esta oportunidad pues ya la había esperado.
pero pues claramente pues iba a afectar su relación con Jehová de manera espiritual. Correcto, muchas gracias. Hermana Rosita, por favor. Sí, Jehová bendició a Javier, rechazó la oferta y 2 semanas después se hizo precursor. Dice que más tarde ese mismo año encontró trabajo de tiempo parcial y él cuenta, Jehová me escuchó mis oraciones y me dio un trabajo que encaja perfectamente con mis horarios de precursor. Correcto, muchas gracias. Párrafo número 9. Y si nos damos cuenta que el trabajo que tenemos no nos está permitiendo andar por fe, veamos la experiencia de Tresor, un hermano del Congo. Él cuenta, conseguí el trabajo de mis sueños, me ganaba 3 veces más que antes y además me respetaban mucho. Pero Tresor faltaba con frecuencia a las reuniones porque tenía que trabajar horas extras. También lo presionaban para que dijera mentiras para esconder ciertas prácticas deshonestas de la empresa. Quería renunciar, pero le preocupaba no encontrar otro empleo. ¿Qué lo ayudó? Él dice, las palabras de Habacuc 3, 17 al 19 me ayudaron a entender que aunque me quedara sin ingresos, Jehová me cuidaría. Así que renuncié. Él concluye, muchos jefes piensan que con tal de obtener un trabajo bien pagado, las personas están dispuestas a sacrificar lo que sea, incluso el tiempo que le dedicarían a la familia y a las actividades espirituales. Me siento feliz de haber protegido mi relación con Jehová y mi familia. Un año después, Jehová me ayudó a encontrar un trabajo estable que me permite cubrir mis necesidades y tener más tiempo de servirle. Cuando ponemos a Jehová en primer lugar, quizá pasemos por momentos en los que tengamos muy poquito dinero, pero Él se encargará de cuidarnos. Así es, si confiamos en los consejos de Jehová y en sus promesas, seguiremos andando por fe y Él nos bendecirá. ¿Qué aprendió de la experiencia de Tresor? ¿Qué aprende? ¿O qué aprendemos? Hermana Lolita, por favor. Arellano. No le escuchamos, hermana, no le escuchamos. Sí, Gracias. igual que el hermano, el texto que lo fortaleció de Habacuc 3, 17 al 19, nosotros tenemos que pensar que si cambiaran las circunstancias y que muy probablemente también en un futuro van a ponerse muy difíciles, pues que estemos preparados porque de hecho a él fue lo que pensó, dice que aunque el panorama se vea muy sombrío, nosotros podemos tener la confianza y la alegría de permanecer fieles a Jehová. Correcto, hermana, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo se tardó en encontrar trabajo? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? Hermana Paulina, por favor, te Espino. Gracias. Aquí dice que demoró 1 año. Sin embargo, él se siente feliz porque protegió su relación con Jehová. Exactamente. Hermano Mireles, por favor, José Luis. Sí, el hermano dice que tardó un año en encontrar un trabajo estable. Esto nos da a entender que durante ese año Jehová seguramente lo estuvo ayudando, encontrando algunos trabajos temporales que le permitían sufragar sus gastos. Pero ya un trabajo estable donde iba a dar de continuo, Jehová le ayudó en 1 año. Correcto, muchas gracias. ¿Y qué finaliza el hermano? ¿Qué palabras nos da al final? Quizás cuando pasemos qué y tengamos qué, poquito qué. Hermana Yasmín, por favor. Sí, que cuando se tenga muy poquito dinero, sabemos que Jehová de alguna manera va a cuidar de nosotros. Muy bien, muchas gracias. Hermana Mireya, por favor. Y es realista el hermano, ¿verdad? Cuando dice que cuando ponemos a Jehová en primer lugar, quizás haya momentos en el que haya poquito dinero, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que Jehová ha prometido cubrir nuestras necesidades ahorita. Correcto, muchas gracias. Hasta aquí vimos el primer punto. Ahora, segunda punto que vamos a analizar. Cuando vamos a elegir con quién casarnos. Párrafo 10. El matrimonio es un regalo de Jehová y es normal que nos queramos casar.
Al fijarse en alguien, una hermana quizás tenga en cuenta la personalidad del hermano, su apariencia, su reputación, su situación económica, sus responsabilidades familiares y cómo la hace sentir. Y aunque esos factores son importantes, ella podría estar andando por vista si solo se fijara en estas cosas. ¿Cómo demostraría a alguien que está andando por vista al decidir con quién casarse? ¿Cómo? Alonso, por favor, Jonathan. Pues nomás se fija en la personalidad, en la apariencia, su reputación y su situación económica y las responsabilidades familiares y cómo lo hace sentir. Entonces, ¿esto es malo o esto es menos importante? O sea, su situación económica, su reputación es menos importante. Hermana Marisa, por favor. No es malo que se centre en estas cosas, son cosas importantes también, mas sin embargo no está tomando en cuenta las cuestiones espirituales. Ese es el problema. Por eso es que es importante que se analicen mis motivos. Solamente son estos y lo espiritual lo estoy dejando a un lado, eso sería el peligro. Correcto, muchas gracias. En esta mañana, aunque nos vamos a estar dirigiendo a quiénes, pero aplica para quiénes, según la nota del párrafo 10, para aclarar. Para aclarar, hermana Laura, por favor, López. Sí, tanto como para las mujeres como para los hombres. Correcto. Párrafo número 11. Jehová se siente muy orgulloso de los hermanos y las hermanas que siguen con cuidado sus consejos para decidir con quién casarse. Uno de esos consejos es esperar a que pase la flor de la juventud para empezar un noviazgo. Otro es el de fijarse en que la persona tenga las cualidades que Jehová dice que debería tener un buen esposo o una buena esposa. Y si alguien que no es testigo se interesa en ellos, aplican el consejo de casarse en el Señor, tal como dice 1 Corintios 7:39. Siguen andando por fe, seguros de que Jehová puede atender sus necesidades emocionales mejor que nadie. Leamos primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 39. Primera carta a los Corintios 7:39. Hermana, por favor, Ángela. La esposa está atada a su esposo mientras él esté vivo, pero si su esposo se duerme en la muerte, está libre para casarse con quien quiera, siempre que sea en el Señor. Gracias, hermana. ¿Cómo demostramos que andamos por fe a la hora de elegir con quién casarnos? ¿Cómo se demuestra? Hermano López, por favor, Francisco. Sí, hermano, pues son varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en 1 Corintios 7:36, ahí hay un consejo, ¿verdad?, que debemos de fijarnos, que es dejar que la flor de la juventud pase para empezar un noviazgo. En Proverbios 26 al 28, ahí dice que también hay que fijarse en las cualidades, ¿verdad?, que Jehová dice que debería de tener tanto uno como el otro. Algo muy importante que se acaba de leer es de que también, si no es testigo, ¿verdad?, aplicar ese consejo de casarse solo en el Señor. Eso significa que vamos a andar por fe al elegir con quién casarnos. Y si es así, sabemos que sin duda Jehová va a cubrir todas nuestras necesidades. Correcto, muchas gracias. Aunque no queremos marcar edad, no vamos a decir ningún número, pero vamos a suponer que estoy todavía en la flor de la juventud, ¿sí? Un jovencito. Pero sí se fija en las cualidades que Jehová quiere. ¿Están dando por fe? O sea, sí se está fijando en lo que Jehová pide, pero no está en edad. Hermana de Gama, por favor, Águeda. Y el libro Felicidad Familiar, cuando hablaba de la flor de la juventud, mencionaba que es mejor posponer el noviazgo hasta que haya pasado la flor de la juventud. Eso evitará muchos problemas y tomarán una mejor decisión cuando quiera casarse. Correcto, muchas gracias. Hermana Marisa, por favor. Y aunque se fije en los otros detalles, más sin embargo, cuando se está en la flor de la juventud, se dejan llevar por los impulsos. Así que de esta manera no están dando por fe, sino por sus sentidos, por su vista. Exactamente. Cuando me brinco una cosa, hago caso a la otra, pero me brinco la otra, no es andar por fe. Algo también bien interesante, hermanos, si lo notaron en la expresión, otro en el fijarse de qué,
Otro es en el de fijarse que la persona tenga ¿qué? Eso es importantísimo. Hermana Juanita, por favor. De Mireles. Sí, fijarse que la persona tenga las cualidades que Jehová menciona que debe tener tanto un esposo como una esposa. Correcto. Porque a veces me fijo en las que yo quiero. O bueno, muchos se fijaron en las que ellos quieren. Pero no en las que Jehová pide para esa persona. Y según primera carta a los Corintios 7:39, ¿qué es lo que tal vez nos pudiera costar? Que es si no se encuentra en el pueblo de Jehová. Hermana Toña, por favor. Sí, primero en los Corintios 7:39 dice que la esposa está atada al esposo mientras esté vivo. Cuando el esposo está muerto, queda libre para casarse con quien ella quiera, pero siempre en el Señor. Correcto, muchas gracias. Entonces, como soy siervo de Jehová, ¿me convierte en buena pareja en automático o lo convierte en buena pareja ya? Es que siervo de Jehová, hermano. O sea, queremos también eso que quede bien claro. Uno que se va a casar. Hermano José, por favor. No, incluso si está bautizado pero no sigue las normas bíblicas, no es testigo. Exactamente. Hermana Violeta, por favor. Sí, eso hablaría también de su falta de sensatez y de buena espiritualidad, porque si la persona no es testigo, pero él sí, pero está decidiéndose por esa persona, pues tampoco él está bien en el sentido espiritual. Esa sería una opción. Pero en este caso estamos hablando de que los dos son testigos. Hermano Mireles, o sea, los dos son testigos. ¿Se llena esos son buenas parejas? No, hermano, el que sea testigo no lo convierte inmediatamente o de manera automática en un buen cónyuge. Dice, bueno, aquí vemos que casarse es solo en el Señor, con un testigo, con una persona dedicada, bautizada y que durante tiempo haya demostrado devoción a Jehová, aparte de que, como dice el párrafo, tenga cualidades que Jehová dice que debe tener un buen esposo o una esposa, y aparte las cualidades del párrafo anterior, que buen proveedor, cómo se lleva con los demás, o sea, todo eso va a englobar para que una persona sea un buen candidato para ser un cónyuge. Correcto, muchas gracias. Y aunque no lo entiendo, lo acepto porque ando por fe. Hermano Gama, ¿tenía comentario por videoconferencia? Víctor. Sí, bueno, como ya se ha mencionado, eso no hace automáticamente a un siervo de Jehová que tenga las cualidades. Y pensando si a un siervo de Jehová no nos hace que tengamos las cualidades, pues ¿qué pudiéramos pensar de alguien que a lo mejor es guapo, que tiene dinero, que ve por la comunidad, que ve por su familia, pero no es un siervo de Jehová? No tiene esa situación moral y espiritual, así que sería todavía más complicado que una persona como estas pudiera llegar a ser cónyuge de alguien, de un siervo de Jehová. Correcto, hermana, muchas gracias. Guapo o guapa, aunque el hermano habló en masculino, pero también puede ser mujer. Párrafo número 12, veamos un caso de esto. Veamos el caso de Rosa, una precursora de Colombia. En su trabajo conoció a un hombre que no era testigo y que empezó a interesarse en ella. Y Rosa también se sentía atraída por él. Ella cuenta, parecía un buen hombre, hacía trabajos voluntarios en su comunidad y llevaba una vida saludable. Me gustaba cómo me trataba. Tenía todo lo que yo quería en un esposo, solo que no era testigo. Sigue diciendo, para mí fue muy difícil decirle que no, porque mi corazón decía otra cosa. En esa época me sentía sola y quería casarme, pero no había logrado encontrar a nadie en la verdad. Sin embargo, Rosa no se centró solamente en lo que podía ver, sino que pensó en cómo su decisión afectaría su amistad con Jehová. Así que cortó todo contacto con el hombre y se mantuvo muy ocupada en actividades espirituales. Poco después le invitaron a la escuela para evangelizadores del reino y ahora es una precursora especial. Ella dice, Jehová ha llenado mi corazón de mucha alegría.
Es cierto que no es fácil andar por fe cuando los sentimientos están tan envueltos, pero sin duda vale la pena. ¿Qué aprendió del caso de Rosa? Hermana Noemí, por favor. Gracias, hermano. Bueno, pues la decisión de Rosa de cortar todo contacto con alguien que no es testigo, pues a pesar de la atracción, refleja la importancia de poner la amistad con Jehová en primer lugar. Ella recordó que el corazón debe guiarse por la fe y no solo por los sentimientos. Este principio, pues, es muy fundamental para mantener una relación fuerte con Jehová. Correcto, muchas gracias. Pero en el buen sentido, lo dice una casada. O sea, en el buen sentido. ¿Qué aprenden los solteros? Porque se fijan, ella, ¿a dónde se fue? ¿Y qué pasó? ¿A dónde se fue y qué le pasó? Hermana Marisa, ¿a dónde le invitaron? Sí, la invitaron a la escuela para evangelizadores del reino y después una hora es precursora especial, pero se nos aclara que no está casada. Entonces es interesante que ella comprendió que su felicidad no dependió de tener un esposo, sino de su relación con Jehová y esperar si en un futuro hay la posibilidad, ella confía en obedecer las normas de Jehová, pero si no, ella confiará también en Jehová. Exactamente. Hermana, por favor, Marta. Pues a mí esto me deja claro que Jehová es la opción perfecta. Jehová sabe cómo y cuándo. Hermana Mireya. Hay una canción del reino que dice que a veces los solteros pudieran llegar a sentir invierno o frío en su corazón, algo así dice. La hermana dice que en esa época en la que el hombre la estaba pretendiendo, dice, me sentía sola y quería casarme. Obviamente el diablo estudia, ¿verdad? Así que sabe cuándo es el mejor momento para presentar la tentación. Y la hermana entendía que esa era su necesidad. Y dice, es que tenía todo, era buen hombre, todo tenía, solo le faltaba ser testigo y pues le faltaba lo principal, ¿verdad? Entonces dice al final que ella llegó a sentir con los privilegios que tuvo y poner a Jehová en primer lugar, cómo Jehová le llenó su corazón de mucha alegría. Y me llama la atención eso, ¿verdad? Que a pesar de que pasan por momentos así, es muy bonito y muy encomiable que ellos se mantengan fieles y confíen en Jehová, y a su debido tiempo Jehová, si no le da una pareja, de todas maneras le va a llenar su corazón de la felicidad que busca. Correcto. Que eso es andar por fe. Sigo obedeciendo a Jehová, lo entienda o no lo entienda. ¿Me case o no me case? Párrafo 13, bajo el subtítulo, ¿cómo recibimos cuando recibimos instrucciones de la organización? Párrafo 13. Muchas veces recibimos instrucciones de la organización que nos ayudan a servir a Jehová, ya sea por medio de los ancianos, los superintendentes de circuito, la sucursal o el cuerpo gobernante. Pero quizás haya ocasiones en las que no entendamos por qué nos dan cierta instrucción. ¿Qué haremos? ¿Nos centraremos en los posibles inconvenientes que tendría aplicarla? ¿Nos fijaremos en las imperfecciones de los hermanos que dieron esa instrucción? Si hiciéramos eso, estaríamos andando por vista. ¿Cómo demostraría a alguien que está andando por vista cuando recibe instrucciones de la organización? ¿Qué haría alguien? Hermano Gama Víctor. Al principio lo que uno haría es dudar de que si está bien o no, si son hombres imperfectos los que nos están dando la instrucción o por qué debemos de hacerlo. Correcto, muchas gracias. Pero a veces no dudamos. A veces también, ¿qué hacemos según el párrafo? Hermana Águeda. A veces dudamos en cuanto a lo que nos están diciendo, pero compartimos esas dudas con otros y eso es muy peligroso. Exactamente. ¿Y eso demostraría solamente que andamos por? Hermano Manríquez. Sí, por vista. Solamente. Párrafo número 14. Cuando andamos con fe, confiamos en que Jehová tiene todo bajo control y en que conoce nuestras circunstancias.
Por eso, obedecemos sin demora y de buena gana. Sabemos que si somos obedientes, contribuiremos a que la congregación esté más unida. Tenemos presente que, aunque los hermanos que dan las instrucciones son imperfectos, Jehová bendecirá nuestra obediencia. Y si Él ve que tiene que corregir algo, lo hará en el debido momento. Hebreos 13:7, por favor, un lector. Hermana Gris, por favor, Álvarez. Sean obedientes y sumisos a los que los dirigen, porque ellos están cuidando de ustedes y van a rendir cuentas por eso. Así ellos lo harán felices y no con suspiros, porque esto los perjudicaría a ustedes. ¿Cómo nos ayudará a andar por fe cuando recibimos instrucciones de la organización? ¿Qué nos va a ayudar? Hermana Dana, por favor, Salas. Nos ayuda a confiar en que Jehová está en control y que conoce nuestras circunstancias, porque obedecemos rápidamente y con buena disposición, confiando en que nuestra obediencia trae unidad y bendiciones. Correcto, muchas gracias. Y cuando lo hacemos así, ¿qué pasa en la congregación? ¿Qué pasa según Efesios 4:2 y especialmente en el 3? ¿Qué pasa? Hermano Saúl, por favor. Lo que pasa es que la congregación está más unida, o dicho de otro modo, no creamos distinciones. Exactamente. Y según Hebreos 13:17, ¿quién se va a beneficiar? ¿O quién se va a perjudicar si no coopero? Hermana Rosy, por favor. Según Hebreos 13:17, nosotros mismos nos vamos a perjudicar porque nos está quedando muy claro que el andar por fe es obedecer, aunque a veces no lo entendamos. Y es que no siempre lo vamos a entender, pero si esa indicación viene de parte de nuestros ancianos, de parte de la central, pues entonces, sin más, aunque no lo entendamos, de buena gana, como ya se comentó, lo vamos a obedecer. Eso va a ayudar a la congregación y me va a ayudar a mí porque voy a aprender a obedecer confiando en que Jehová no se equivoca. Correcto, muy bien, muchas gracias. Hermano Alonso, por favor, Francisco. Y aún así, si hubiese algo que corregir, Jehová se va a encargar a su debido tiempo, no al nuestro. Correcto, muchas gracias. Párrafo 15 y 16. Veamos una experiencia que enfatiza las ventajas de andar por fe. Aunque en el Perú se habla español, hay muchas personas que hablan idiomas indígenas. Uno de esos idiomas es el quechua. Durante muchos años, los hermanos de habla quechua hacían búsquedas en el territorio para localizar a personas que hablaran esa lengua. Pero ese método cambió en vista de las leyes del país. Como resultado, algunos empezaron a preguntar cómo lograrían encontrar a las personas de habla quechua. Los hermanos obedecieron las nuevas instrucciones y Jehová bendijo sus esfuerzos por encontrar a muchas personas que hablaban ese idioma. Kevin, un anciano de una congregación de habla quechua, era uno de los que tenían dudas respecto a las nuevas instrucciones. Él explica, me preguntaba, ¿y ahora cómo vamos a hacer para encontrar a los hablantes de quechua? ¿Qué hizo Kevin? Él dice, pensé en las palabras que dice Proverbios 3:5. Además, medité en el ejemplo de Moisés. Jehová le encargó sacar a los israelitas de Egipto y llevarlos al Mar Rojo, donde parecía que no pudieran escapar de los egipcios. Pero Moisés obedeció, y Jehová lo bendijo realizando un milagro espectacular. Kevin se adaptó al nuevo método. ¿Y cuál fue el resultado? Él cuenta, fue increíble cómo Jehová nos bendijo. Antes teníamos que caminar mucho en la predicación y a veces solo encontrábamos a uno o a dos quechua hablantes. Pero ahora vamos a zonas en las que hay muchos de ellos. Tenemos más conversaciones, revisitas y cursos bíblicos. Y hay más personas que van a la reunión. Así que está claro, cuando andamos por fe, Jehová siempre nos recompensa. ¿Qué ayudó a Kevin a andar por fe? ¿Qué le ayudó a él? Hermano Vicente Díaz. Uno de ellos es el ejemplo de Moisés, al confiar en Jehová, aunque no entendían muchas cosas, cómo los iba a librar. Él obedeció y ese ejemplo mismo lo siguió el hermano Kevin. Correcto. ¿Cuál fue el resultado de obedecer?
aunque no lo entendiera. Hermana Elena, por favor. Sí, aquí menciona que Jehová bendijo y realizó un milagro espectacular. Correcto, muchas gracias. En ese caso fue el ejemplo de Moisés. Pero ahora, fue con el hermano Kevin. ¿Qué resultado tuvo? Manolita, por favor. Él menciona textualmente, dice, fue increíble cómo Jehová nos bendijo. Antes teníamos que caminar mucho en la predicación y a veces solo encontrábamos a uno o a dos quechohablantes. Y esto me hace pensar que en la predicación, si permite Jehová Dios algo, es porque Él sabe, ¿verdad? Entonces nosotros, como dice Proverbios, dice, toma en cuenta todos tus caminos a Jehová y Él hará derechas tus sendas. Correcto, muchas gracias. Miguelito, por favor, por último. Dice que los hermanos obedecieron las nuevas instrucciones y Jehová bendijo sus esfuerzos por encontrar a muchas personas que hablaban ese idioma. Correcto, muchas gracias. Y tenemos la imagen para el párrafo 15 y 16. ¿Pudieron notar por qué cambiaron las circunstancias? Empieza en el párrafo número 15. ¿Por qué tuvieron que cambiar su método? ¿Lo notaron? ¿Por qué lo tuvieron que cambiar, hermano Gama? ¿Por qué lo tuvieron que cambiar? Porque el gobierno de ese país cambió leyes de tal manera que al pobre hermano pues se le dificultaba encontrar personas que hablaran el quechua. Ok. Es una suposición, hermanos, ¿eh? Yo cuando estaba preparando, tal vez por leyes de privacidad. ¿Se acuerda que antes se censaba? O sea, esa es una suposición. Pero ahora, ¿qué están logrando? Y según el epígrafe, ¿qué se logró? Hermano Bartolo, por favor. Miguel Ángel. Sí, las mismas personas llevaban o conocían a alguien más y los llevaban ahí, como los sordomudos, ¿verdad? Los conocen, les dicen, ahí vive otro, o acá a ese lado, es lo mismo. Entonces, esto amplió un poquito más. Las mismas personas daban santo y seña a dónde iban a llegar. Exactamente, muchas gracias. Párrafo 17 y último. Hemos visto cómo andar por fe en tres campos importantes y debemos seguir haciéndolo en cualquier otro aspecto de la vida, ya sea por ejemplo al tomar decisiones sobre el entretenimiento, la educación y la crianza de los hijos. Siempre que tengamos que tomar una decisión, debemos tener presentes nuestra amistad con Jehová, sus consejos y su promesa de cuidarnos, y no concentrarnos solo en lo que podemos ver. De esa manera, andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, para siempre jamás. ¿Qué aprendió, hermano Elías? Muchas gracias, muchas gracias por su buena lectura de los párrafos de esta mañana. ¿Qué aprendió en este artículo? ¿Qué aprendió, Florecita? Hemos visto cómo andar por fe en tres campos importantes. Correcto, muchas gracias. ¿Pero solamente en estos tres campos se puede? ¿O tengo que aplicar andar por fe y no por vista solamente en estos campos? ¿En qué otros más pudiera ser? Alonso, por favor, Jonathan. Al tomar decisiones en entretenimiento, en la educación y la crianza de los hijos. Exactamente. Y en todas las facetas de nuestra vida. Finalizamos haciendo las preguntas de repaso. ¿Cómo podemos andar por fe en los siguientes campos? Cuando tengo que escoger un empleo, ¿cómo lo puedo demostrar? Hermana Padilla, por favor. Margarita. Gracias. Si tendremos en cuenta qué efecto puede tener esto en nuestra amistad con Jehová, que no afecte nuestras rutinas espirituales como predicar, asistir a reuniones y asambleas, no desatender a nuestra familia. Mateo 6:33 dice, sigan buscando primero el reino y la justicia de Dios y recibirán también todas esas cosas. Si confiamos en los consejos de Jehová y en sus promesas, seguiremos andando por fe y Él nos bendecirá. Correcto, muchas gracias. Entonces, aquí el punto clave, ¿cuál es? Al momento de escoger un empleo, ¿cuál es el punto clave? Hermana Georgina, por favor. Ramírez. Confiar en Jehová y en su capacidad de cumplir sus promesas. Exactamente. ¿Y qué? ¿Y qué? Hermano Gama, por favor.
Si confiamos en Jehová, tener fe en que Él va a cubrir nuestras necesidades. Exactamente. Cuando vamos a elegir con quién casarme, ¿cómo puedo andar por fe? Hermana Lucy, por favor, 10. Al no fijarme solo en la personalidad del hermano, su apariencia, su reputación, sino que fijarnos en la persona que tenga cualidades que Jehová dice que debería tener un buen esposo o una buena esposa. Exactamente. Que eso, a lo que mencionó la hermana, no es menos importante tampoco. Va a complemento. Cuando recibimos instrucciones de la organización, ¿cómo puedo demostrar? Hermana Manuelita, por favor. De López. Gracias, hermano. Sabemos que Jehová todo lo tiene controlado y debemos obedecer al momento, como dice Hebreos 13:17. Aunque sabemos que los hermanos que nos dan instrucciones son imperfectos, pero Jehová bendice nuestra obediencia. Y al hacer, si algo se tuviera que corregir, Jehová lo hará al debido momento. Correcto, hermana. Muchas gracias. Hermana Mireya, por favor, por último. Y se me hace muy interesante que la carta a los Hebreos habla de que debemos ser obedientes y sumisos. Y se ha explicado que la sumisión tiene que ver con la actitud con la que nosotros obedecemos. Si somos personas que lo hacemos a regañadientes o no nos gusta y lo demostramos, entonces va a ser perjudicial de todas formas, ¿verdad? Así que Jehová espera que obedezcamos, incluso si no entendemos por el momento. Él a su debido tiempo nos va a explicar bien las cosas. Solo hay que confiar en Él y seguir instrucciones. Correcto, muchas gracias. Esta mañana iniciamos con un ejemplo muy burdo. Escoger un aguacate. ¿Y por qué hablamos del aguacate? Por eso, por la delicadez que tiene el aguacate o el mango. A veces ustedes como amas de casa principalmente escogen, tientan, lo ven, pero cuando lo abren en su casa, ven que no está bien. Aún así, puede ser que andemos nada más por nuestra vida, solamente viendo, tentando, pero aún así nos equivocamos. Por eso es mejor andar por fe. Aunque este artículo no es una serie de artículos, el artículo de hace 2 semanas nos ayuda muy bien, está muy relacionado, porque como ya logro pensar como Jehová, me va a ser más fácil poder andar por fe. Por eso queremos, no solamente en estos 3 campos que analizamos esta mañana, queremos en todos nuestros aspectos de nuestra vida, y más allá de lo que digamos, nuestras decisiones van a demostrar que andamos por fe, lo entendamos o no, y no por vista. Finalizamos, hermanos, los 146 asistentes cantando la canción Si tienes fe, con el texto temático de Salmo 27:13, Salmo 156. Al final escucharemos la oración final. ¿O es alguien que evita responsabilidades familiares? ¿Y cómo hace sentir a la hermana? ¿La hace sentir en cuenta o la ignora todo el tiempo y se hace el difícil ignorando sus intentos por comunicarse con él? Bueno, todas estas cosas no estamos diciendo que esté mal considerarlas, de hecho es importante, pero hay otros factores que también deben considerarse. Primera a los Corintios 7:39, un texto que hemos escuchado en otras ocasiones y nos recuerda sobre la etapa para este momento. Dice: la esposa está atada a su esposo mientras él esté vivo, pero si su esposo se duerme en la muerte, está libre para casarse con quien quiera, siempre que sea en el Señor. ¿Cómo demostramos que andamos por fe a la hora de elegir con quién casarnos? En primer lugar, que sea alguien de la congregación, solo en el Señor, dice el texto. También se espera que se pase la flor de la juventud para empezar un noviazgo. ¿Por qué? Porque cuando alguien apenas está cumpliendo la mayoría de edad, aunque ya tiene la mayoría de edad, eso no significa que la persona o que los jovencitos sepan lo que quieren en la vida. Y esto tiene que ver con el ejemplo de una flor que empieza a salir, por así decirlo, y llega el momento en que esa flor está en su mejor momento. Ni
acaba de salir y tampoco está marchitándose. Cuando los jóvenes están cumpliendo la mayoría de edad, tienen tanta curiosidad y piensan que una relación es nada más tomarse de la mano y tomarse fotos. La realidad es que implica mucho más y no lo van a entender en ese momento, sino hasta después. La idea de un compromiso, la idea de vivir para otra persona, la idea de estar dispuestos a compartir su tiempo, su economía, su espacio con otra persona. Las relaciones no son nada más 50-50, muchas veces hay que dar más y para poder llevarla a flote, para poder llevarla adelante, ¿qué hay si la otra persona no está dispuesta a compartir? Y es ahí donde empiezan a darse cuenta que fue un error empezar a muy temprana edad. La organización lo ha planteado así. ¿Es un capricho? ¿Es nada más atracción o es un enamoramiento? Fijarse también en que la persona tenga cualidades que Jehová dice que debería tener un buen esposo o una buena esposa. ¿Cuáles podrían ser estas cualidades? Pensemos en un hermano que tiene inclinación por las bebidas alcohólicas. ¿Y cuál es su forma de comportarse cuando ya está con estas bebidas? ¿Podría decirse que se pone violento? Con palabras, ahora imagínese ya conviviendo con una persona así. ¿Qué hay de una persona que le pone contraseñas y patrones ocultos a su móvil y no le gusta que la otra persona observe porque lo anda escondiendo todo el tiempo? Bueno, esas ya son banderas rojas, no hay confianza, no estamos hablando de invadir la privacidad, pero estamos hablando de una persona que de forma sospechosa lo está escondiendo todo. Bueno, esas ya son banderas rojas que pueden ahorrarle sufrimiento a una pareja al intentar conocerse y no digamos pasar a otra etapa que es el matrimonio. Y si alguien no es testigo de Jehová o no es casado, o más bien está casado, bueno, eso no debería ser una opción. Llegado a este punto, hermanos, nos damos cuenta que hacer las cosas bien puede ser difícil, puede ser complicado, y hacer lo malo puede ser lo más fácil del mundo en el momento, pero las consecuencias que vienen a largo plazo hacen que valga la pena. ¿Qué aprendió del caso de Rosa? Número 1. Como seres humanos es normal sentir la necesidad, el deseo de sentirnos queridos, amados. Es normal sentirnos solos, algunos lo pueden canalizar mejor que otros. El deseo de querer vivir acompañado, no en solitario. También que los sentimientos que pueden traicionarnos no deben guiar decisiones importantes en un momento de impulso, en un momento de debilidad, aunque el compañero, el hombre en quien ella se fijó parecía un buen hombre, no estamos diciendo hablando mal de él, porque la trataba bien, ella priorizó su compromiso con Jehová sobre sus emociones. Aunque deseaba casarse y se sentía sola, no permitió que eso la llevara a una relación desigual. También cortar el contacto fue clave para proteger su corazón. Ella actuó con decisión para evitar tentaciones.